Actualmente no tomamos, pero hay algunos que vienen como enganchados, ¿no? Uno con otro. Por lo tanto, siempre les recomendamos que estén atentos a que si uno va a hablar de cómo se lleva una petición a la a la Comisión Interamericana, por lo menos tengo que saber cómo funciona la Comisión Interamericana. Esa es la directiva. Y la jurisprudencia. Ahí yo les hago un hincapié muy especial. Si ustedes quieren después con algún caso en particular, hacemos un análisis de cómo hay que leer un caso, pero es fundamental que ustedes lleven la jurisprudencia. Si el examen no es venir a contar una historia teórica, apliquemos eso a la realidad. Así que lo que les quiero es eso, que tengan en cuenta que cada tema va acompañado de algún tipo de bibliografía, de jurisprudencia. Y ahí sí yo me traje para que ustedes me digan cuáles son los casos que vieron y para que yo les pueda agregar algún otro. Así que bueno, yo los invito a preguntas si quieren y si no, yo voy haciendo un recorrido por todos los temas. Si hay alguna pregunta, voy primero a las preguntas. Profe, buenas tardes. Claro, yo les diría, los que no van a hablar, tengan todos silenciados. Tengan todos, y cuando quieren hablar, levantan la manito y ahí se conectan. Así que bueno, si hay alguna pregunta en particular sobre la Silvia Núñez, Silvia, yo te voy a silenciar. En primer lugar, si no después yo voy haciendo un recorrido, yo les diría que nos planteen cuáles son las dudas metodológicas, porque siempre mi es dificultad de cómo estudiar. Entonces, primero vamos a las dudas metodológicas y luego vamos a los contenidos. Si hay alguna pregunta. Victoria, adelante. Sí. Ustedes. Ah, bueno, ahí, mira, Victoria, dijiste, con saber los hechos ya te estaba haciendo no, pero no porque no es suficiente. Ustedes cuando leen un caso, siempre tiene 3 niveles. Esto va para un caso argentino del juzgado de la esquina. Primero es cierto los hechos, pero los hechos es a lo que menos importancia le tengo, no porque no sean lo más importante, sino porque no estamos para narrar hechos, sí para situarnos en el momento. Algunos consejos que les doy de lo primero, ubíquenlo en el tiempo. ¿Cuándo se dictó esa sentencia? Porque no es lo mismo una sentencia que se dictó antes del 4 que una sentencia que se dictó después. No es lo mismo una sentencia que se dictó cuando la Corte Interamericana no hablaba de control de convencionalidad sexual, donde habla todos los días del control de convencionalidad. Entonces, primero, regla número 1, ubicar el caso en su antes de la reforma, después de la reforma, antes de la guerra mundial, después de la guerra mundial. Ubicar el caso en su tiempo. Si la sentencia es del año 1978, pero sí me lo tienen que ubicar en la década del 70. Eso es por primer hecho. Primer dato importante que es un hecho. El segundo hecho es la circunstancia en la que se mueve el asunto. Vamos a tomar algún caso que hayan visto. A ver, díganme uno, algún caso que vieron. Victoria, tírame un caso. Bueno. Giroldi, excelente. Vamos con Giroldi. Primero lo que acabo de decir, qué importante ubicarnos en la época. Y es recién hecha la reforma de 1994. Por lo tanto, piensen ustedes, todo el derecho argentino, los profesores de derecho, nadie sabía muy bien cómo interpretar
la jerarquía de los tratados que ahora están, ¿no?, en la Constitución. Por lo tanto, Giroldi es un caso novedoso, y es un caso novedoso que sorprende a todo el equipo. Primero, entonces, ubicarlo en la fecha. El fallo es de 1995, recién cumplido un año, 94. Me parece piola, Victoria, que me tiraste Giroldi, porque los hechos del caso son el delito que cometió Giroldi. Esos son los hechos, ¿no? Bueno, les aclaro que eso no nos importa, no importa qué hizo, no importa si fue un asesinato, si fue un homicidio, si robó, no interesa. Porque la verdad es que eso no importa. Por eso, si ustedes se quedan con decir, relato los hechos, me van a contar, el señor Giroldi hizo tal y cual cosa. No, no lo vamos a ver desde el derecho penal, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva del nuevo, en ese momento, artículo 22. Entonces, lo que importa es que a él le dan una pena de 3 años de prisión en suspenso. Delito. Ese dato sí es importante. 3 años de prisión en suspenso. Diríamos, ¿a quién le importa? Si totalmente va a ir. Y acá viene el otro hecho importante, pero les pregunto a ustedes, ¿dónde está lo importante? Porque él no va a ir preso. No es de ¿En qué, Victoria? ¿Qué es lo importante? Pero de hecho, estamos en los hechos, Victoria, quédate con los hechos. Dentro de los hechos, a él no va a ir preso, así que la verdad, armate. Pero dentro de los hechos, ¿qué es lo importante si él tiene una condena de pena de prisión? El antecedente. Porque aunque no vaya a prisión, cada vez que busque un trabajo, cada vez que se le pida un currículum, figura que él tiene de prisión por un delito. Ese es el hecho importante. Y ya no me importa más. Quiere recurrir el fallo. Recurrir quiere decir, lo quiere apelar, quiere ir a otra a que revise, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque ese delito, como no va a prisión, un grupo de delitos que no son apelables. Entonces, ahí está el núcleo del caso Giroldi. Una persona con una cosa que no la puede revisar nadie, quedó firme. Ese es el hecho fundamental. Y hay la ley. ¿Quién es el que le impide a él apelar? El Código Penal. Hay un artículo en el Código Penal, creo que es el 4, no me den mucha bolilla, revisen, creo que es el 459, que dice que una serie de delitos no se pueden hacer. Los que tienen pena menor de 3 años, creo que es. Conclusión, él no puede apelar. Ese es el derecho argentino. Por primera vez va a encarar con el derecho internacional. Y ahí va el Pacto de Costa Rica. Y el Pacto de Costa Rica, que se llama, ¿cómo se llama? Yo les pregunto así, dialogamos un poquito, no estoy tomando examen, vamos a charlar un poco. ¿Cómo es el convención? Convención Americana sobre Derechos Humanos. AEH. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ese tratado dice que no puede existir ninguna sentencia que no pueda ser apelada. Por lo tanto, ahí ustedes ya focalizan su cabeza. Yo tengo el derecho interno que me pueden apelar. Y el Pacto de Costa Rica que dice todo se tiene que poder apelar. Ya ¿me siguen? Ya tengo el problema. El derecho interno me dice, Giroldi, quédese con lo que le dieron, y el derecho usted puede pedir que otro revise esa sentencia.
Ese es el primer conflicto que se va a dar en la Argentina entre el derecho interno. Y ahí la Corte nuestra, la Corte Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a decir, él tiene que jerarquía constitucional, está al mismo nivel que la Constitución, igual. Por lo tanto, ¿cuál aplica? Y ahí los llevo a principios. Entre dos normas del mismo nivel, ¿cuál aplico? La vigente. Los quiero escuchar. Exactamente, muy bien. Fuiste vos, Victoria, ¿no? Quiero hablar, muy bien. Claro, aplico la que es más beneficiosa para la persona. Por lo tanto, las dos normas tienen el mismo rango, nivel, pero resulta que una lo favorece a Giroldi, el derecho internacional, y otra lo desfavorece. Entonces, ¿quién gana la partida? El Pacto de Costa Rica. Y la Corte nuestra dice, el nada de lado, esa norma es una norma anticonvencional, en contra de la convención, y por lo tanto aplica el Pacto de Costa Rica y Giroldi puede recurrir a un juez superior para que revise. Así, con esta sencillez como ustedes tienen que ver el caso. Entonces, no se enrieden en hechos que no tienen ninguna importancia. Se dan cuenta que terminó, no me acuerdo qué hizo Giroldi, no sé cuál fue el delito, pero es que no me interesa, eso le interesará a un profesor de Derecho Penal. A mí y a ustedes no nos interesa. El hecho que nos interesa es que no podía apelar. Y la Corte le dice, sí puede, porque acá hay una norma nueva que entra al lado de la Constitución y que a ustedes eso se lo permite. Por eso, cuando analicen un caso, 3 pasos, y anótenlo. Primer paso, hechos. Ponerlos en fecha, en tiempo, en contexto, y buscar los ascendentes, los hechos importantes, no todo el cuentito. Punto 1 es eso. Buscar, ubicar en el tiempo y buscar el hecho trascendente. Me voy a las normas. Me voy a las normas. Y entonces veo qué normas tengo, qué tengo en el derecho interno, qué tengo en el derecho internacional. Punto 2. Y punto 3 es el más difícil, la decisión en que se fundó. Para saber la decisión en que se fundó, eso se llama doctrina. Entonces yo digo, ¿por qué lo declararon inocente? Bueno, el tribunal dijo que era inocente por esto y por esto. Entonces, lo más difícil es buscar el por qué, cómo justificó el tribunal la decisión que tomó. Este caminito que les doy les sirve hasta que el abogado y después también. Y después también. Yo tuve que analizar un fallo para comentar esta semana, que salieron 2 en el mismo día. ¿Qué creen que hice? Primero lo puse en tiempo, era el tema de los famosos DNU. No me interesa. Me interesaba era que el juez, los 2 jueces se lo rechazaron. Entonces el hecho era ¿por qué se lo rechazaron? Y busco la razón y tenían legitimación. Entonces, la Corte ni siquiera empezó a ver si el DNU era bueno, era malo, ni lo analizó, le dijo usted qué es lo que es la legitimación. Ustedes ven que nos sirve para toda la vida analizar los fallos de esa manera. Con tiempo con ustedes de verlo, pero de hacerlo en la práctica, pero sí creo que les puede servir porque es una guía, es como un tutorial. Uno, los hechos, y los hechos más importantes. Punto 2, buscar las normas y ver dónde se enfrentan. Punto 3, cómo y por qué resolvió de esa manera. Así que bueno, Victoria, creo que era una buena pregunta la tuya porque alcanza un montón de temas. ¿Una pregunta más? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algo que no hayan entendido? Algo que incluso geografía, me gustaría ayudarlos un poquito en eso, más que empezar a
a dar. Perfecto, se entendió, me dice Karina. Hola, profesora. Queda en Buenas duda, tardes. que no la entiendo bien. Estamos para eso, para despejar las dudas. A ver, Profe, buenas tardes. Primero, gracias por conectarse, adelante. como dijo Victoria, un sábado. Yo tenía una duda con respecto a las opiniones consultivas. La profesora nos dijo que podíamos ver en la parte de los resúmenes que hace la Corte, o en todo caso, si no tenía resúmenes, en las fichas técnicas. Yo tengo, por ejemplo, las fichas técnicas, pero Buena no sé pregunta. qué es lo ¿Cómo, que María Sol? No te escuché bien. ¿Cómo? yo tengo las fichas técnicas, en este caso de la 5 y la 11, pero no sabría qué es lo que habría que hacer un resumen o cómo explicarlo en el examen. Esa es la duda. Bueno, ahora vamos a aclarar algo. Ficha técnica de las opiniones consultivas no hay. Las fichas técnicas son fichas. Y entonces ahí sí, me detengo un minutito en esto, los casos de la Corte Interamericana, ustedes en vez de leerse todo eso, tienen dos cosas resumidas. Una es la ficha técnica, que mencionó María Sol, que es la que le dice fecha a la comisión, fecha de salida, fecha de ingreso a la Corte. Es decir, la ficha técnica para mí no es buena para estudiar. Así que les diría que la descarten. Pero lo que sí es bueno para estudiar son los resúmenes oficiales. De cada caso, y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Denme un minuto. Adelante. Victoria, ahora lo voy a contestar eso. Esperen un minutito. Estoy compartiendo. No, ahora lo voy a contestar, pero primero les quiero si puedo entrar. A ver, Sí, entraste, porque está no bien. estoy viendo, no tengo espacio para entrar a la página. Me entra la del Zoom, que es la que no quiero. Acá. Denme un minutito a ver si entra. Ahora voy a contestar eso. No me permite entrar por acá. Esperen un minuto. Nada. Sí, ahí me entró. Sí, está acá. A cualquier lado, ustedes entren por lo que quieran. Pero les quiero mostrar cómo es la página de la Corte. Esta no me gustó. ¿Ustedes han entrado ya a la página de la Corte o no? Sí, profesora, en mi caso yo ingresé y vi de las opiniones consultivas que las 5 y la 11 no tenían resumen, sino tenían la ficha técnica. Las otras sí pude bajar los resúmenes. Las opiniones consultivas no tienen resumen. Pero a mí Por me eso ahora les figura, voy no sé si a habré leer. ingresado, pero era la Corte Suprema. No. Solo lo tienen los casos. Esperen un minuto. Ahora lo vamos a ver. No, las opiniones ¿Todo bien, Susa? resumen. Esperen, tengan paciencia porque para eso estamos. Estoy entrando a... ¿Por qué me dice que están viendo compartir pantalla o no? Sí, sí. Bueno, miren, estoy en la página de la Corte. ¿La están viendo? Contéstenme, por favor. ¿La están viendo? Sí, se está viendo. ¿Acaso contenciosos? Sentencias. Ahí me aparecen todas las sentencias. Hacia abajo, me entran por país. O sea que yo puedo poner acá, Estado, Argentina, Perú, Brasil. No me importa, cualquiera. Voy a la última sentencia.
o alguna que tenga, estas no tienen resumen. Acá, miren, este casito, ¿ven donde tengo el curso? Gutiérrez Navas contra Honduras, es de noviembre del año pasado. Tengo el fallo en Word, en PDF, en Word, y el resumen. Voy a ver el resumen. Esperen que se cargue. Ahí está. Miren lo que es el resumen. Corte Interamericana, caso Gutiérrez Navas, fecha, que es lo que... Resumen oficial. Tiene 5 páginas. Como ustedes ven, el caso es capaz que tiene 200. Primero les cuenta los hechos. Todo eso son los hechos. Luego, en este caso, el Estado reconoció su responsabilidad y luego resuelve el fondo. Y en el fondo ustedes tienen cada derecho y qué dijo la Corte de por qué se dio. Lo ven acá: garantías judiciales, principio de legalidad, derechos políticos, protección judicial y derecho al trabajo. Y acá abajo tiene toda la argumentación de esos derechos: la integridad personal, las garantías judiciales y reparaciones, que son, ¿qué cosa? La condena a qué se está. Entonces, como ustedes ven, es muy fácil estudiar de los resúmenes. Ahora me voy a ir para atrás porque me quiero ir a las opiniones consultivas. Espérenme un poquitito. No quiero hacer lío en el irme. Uno, resumen. No sé cómo irme de aquí. Yo lo... Entonces, ahí está. Ahora me voy a las opiniones consultivas. Opiniones. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, voy a poco aclarar a los que me iban a preguntar. Esperen que entre. Acá está, opiniones consultivas. Las opiniones consultivas, mis queridos alumnos, alumnas, son preguntas que se le hacen a la Corte. No hay un caso, ninguna opinión consultiva es un caso, para nada, porque solamente es una consulta. Lo que quiero saber es cómo tengo que interpretar alguna cláusula del pacto, alguna cláusula de una sentencia. Entonces, las opiniones siempre interrogantes. Punto 1. ¿Quién las puede hacer? Que creo que era la pregunta, Victoria, que me ibas a hacer. ¿Quién le la Corte? ¿Cualquiera? No. Solamente los estados, que son todos los estados miembros de la OEA, cualquiera, y los órganos de la OEA, la Asamblea General, la Comisión Interamericana, pero las personas nosotros no le podemos preguntar nada a la Corte. Segundo, ¿cómo es el modelo? Son preguntas. ¿Cómo debo interpretar el artículo tal? ¿Cómo se aplica el artículo tal de tal tratado? ¿Qué reparaciones que el Estado tiene que dar en el caso de violar tal tratado? Son preguntas. En general, las opiniones consultivas son 3, tienen que estudiar la 5 y la 11, me dijeron, ¿no? La 5 y la 11. Sí. Bien. Bueno, la 5 es la expresión. Ahora me voy a detener en la 5. Las preguntas tienen, lo que se le preguntaba a la Corte era si estaba bien que a un periodista se les obligara a colegiarse, como nos colegiamos los abogados, como se colegian los médicos, es decir, estar dentro de un colegio. Costa Rica quiere hacer una ley que obligue a los periodistas a estar en un colegio, los colegios profesionales, y Costa Rica le pregunta a la Corte:
acá tienen ustedes que hay 30 opiniones consultivas, ¿ven? 30 vienen para abajo, las tienen todas. ¿Ven que también hay un resumen a veces de las opiniones consultivas? Bueno, yo voy a buscar esa, la 5, que explica, directamente me la busco el Estado de Costa Rica. Esta no es, la 12, la 7, acá está. La están viendo, ¿verdad? Opinión consultiva 5, colegiación obligatoria. Si ustedes van a buscarla, la opinión consultiva 5, van a encontrar lo mismo que en los casos. Versión PDF, para nosotros los abogados, ustedes los futuros abogados, la que nos viene bien es la Word, porque saco algún párrafo y lo pongo en mi esquema. ¿Cuántos jueces tiene la Corte Interamericana? Les pregunto a ustedes. ¿Cuántos jueces tiene? 7. 15. A 12 examen, ¿cuántos jueces tiene? 7. 7, no, 7. 7 jueces. Bueno, los jueces pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Y acá justo en la 5 no estaban de acuerdo Nieto Navia, Pisa Escalante, Iken y Cisneros. Es decir, 4 de los 7 votaron sueltos, votaron solos. Bueno, esta tiene ficha técnica, miren, yo que les decía que no, y acá tienen entonces los 4 votos de los 4 jueces, pero lo que vale es la opinión consultiva final, como en una sentencia. Entonces, ¿qué tienen que estudiar ustedes voy a la opinión consultiva para que la puedan ver. No, está entrando. Acá entra. Sí. Esperen que la cargue. Van a ver que son preguntas. La Corte Interamericana, opinión consultiva 5, el título, ven que es la colegiación obligatoria de periodistas, y que la pidió. Acá les dice quiénes estaban presentes, esta parte no nos interesa. Y acá aparecen las preguntas. Esto es el inicio. Acá están todos los que opinaron, porque hay gente que puede... acá está el problema. En su solicitud, el gobierno pidió a la Corte lo siguiente. Comprende además en forma concreta, bla, 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 y acá abajo están las preguntas. ¿La ven? ¿Está permitida la colegiatura obligatoria de periodistas y de reporteros entre las restricciones o limitaciones que autorizan los artículos de la Convención Americana? Pregunta 1. 2. ¿Existe o no compatibilidad, pugna o incongruencia entre la Convención y la intención de Costa Rica de obligar a los periodistas a colegiarse? Vamos otra vez a lo importante, gente. Es que el tema de la colegiación de periodistas no interesa demasiado. Les comento que la Corte lo que dijo era que no, que el periodismo profesión libre totalmente y el Estado no puede obligar a los periodistas a que se unan en una colegiación, salvo que lo quieran hacer, pero no los puede obligar. Por lo tanto, prácticamente cualquiera puede ser periodista. ¿Se dan cuenta? En cambio, no cualquiera puede ser abogado, porque no cualquiera puede ser médico, porque tiene que estar colegiado, pero cualquiera puede ser periodista. Yo mañana puedo decir soy periodista. Pero de esta opinión consultiva, cuidado. Lo que nos importa es que hay una parte de la opinión consultiva que dice que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, que es la persona que opina, que se expresa, y una social, que es el derecho de la sociedad a enterarse. Vamos a buscar eso en el texto. Admisibilidad
porque eso es si le permitieron entrar o no. No sé cuántas páginas tiene, no leí. Esta libertad de pensamiento, acá me dice qué es, el artículo, normas de interpretación, acá está, lo de la dimensión. Acá está. 42 páginas. Por eso, mirá, es bastante larga, ¿no? Pero el artículo, estoy buscando lo de la doble dimensión, ¿eh? Acá está. 30, ¿se dan cuenta? Dice, lo voy a ver si lo puedo, no, esto no me permite marcar, ¿no? Ahí está, miren. Salen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento. ¿Esta qué dimensión es? La dimensión individual. Dimensión individual. Pero hay otra, y dice, en su dimensión individual, la libertad de expresión, perdón, no te voy a decir. En efecto, esta requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento individual. Por lo tanto, un derecho de cada individuo. Pero, dice, implica también, por otro lado, colectivo, a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. O sea que de todas esas páginas que me van a decir que no puedo obligar a los periodistas a colegiarse, aquí está el núcleo que a mí me interesa, que es la dimensión y la dimensión como un derecho colectivo. Por supuesto, el párrafo siguiente habla de la dimensión, el 31, marca la dimensión individual, explica qué es, y el párrafo siguiente, esperen que no me corre, ahí está, y el párrafo de dimensión social. ¿Ah? Las dos dimensiones, ¿ven? Bla, bla, bla. O sea que a partir del párrafo 30 está lo que me importa, que es dimensiones. De la misma manera, van a estudiar ustedes, dejo de compartir, la opinión. Esa opinión se la pidió la Comisión Interamericana y tiene que ver con las imposibilidades de peticionarle a la Comisión por dos razones. ¿Que cuáles son? Porque ya alguno de ustedes la habrá leído, me imagino. Sí. Las razones por las cuales no tengo que agotar la instancia interna, me dice la opinión consultiva 11. Me dice, usted puede ir directo a la comisión. ¿Cuál es? Bien, muy bien, Graciela. Y por el temor generalizado de los A ver, abogados. ahora las vamos a explicar. Muy bien, Steffi. Vamos primero a lo que dijo y Lucas, dice, por indigencia y más dos. Graciela dijo, por indigencia. Cuando yo pienso indigencia, pienso en una persona pobre, muy pobre, ¿verdad? Bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, es lógico que esa persona tal vez tenga impedimentos para llegar a un tribunal, fundamentalmente en los países que no tienen como el beneficio de litigar sin gastos para las personas en situación de pobreza. No todos los estados lo tienen. Pero lo que me importa aclararle es que lo de la opinión consultiva no es el de indigente como persona muy pobre, sino que es toda persona que no pueda acceder a una cuestión económica. Por lo tanto, es probable que si tengo que pagar una tasa de justicia excesiva, no soy necesariamente un indigente en el tribunal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces el concepto de que yo no tengo que agotar la instancia interna necesariamente medios, es si no tengo medios para llegar a la Corte Suprema, que es donde tengo que agotar. Y eso me puede pasar también a mí, que no soy un indigente o gentes, porque si la tasa de justicia que tengo que pagar es como en un caso que hubo contra Argentina de 140 millones de dólares, claro que no es necesario ser un indigente porque ninguno de nosotros que no lo somos podríamos pagar eso.
Entonces el concepto de indigencia más bien que el costo de acceder a la justicia sea tan alto que la persona no lo pueda soportar. Y el otro que marcó Steffi es generalizado. También creo que lo había dicho Lucas, el temor generalizado, que es el temor de los abogados para llevar adelante del Estado. Ustedes me dirán, pero bueno, esto es medio ridículo, porque si un abogado no quiere, quiere otro, pero en los estados donde hay en los estados donde hay una dictadura, va a ser muy difícil encontrar un abogado que quiera ir en contra del dictador. Y ahí está el temor generalizado. Generalizado quiere decir, no encuentro un abogado que me quiera defender. En esos dos casos, el temor generalizado de todos los abogados, o un costo de la justicia, el pacto permite, perdón, la opinión consultiva 11 permite que yo me vaya directamente a la Comisión Interamericana. Porque les pregunto a ustedes, ¿cuál es la regla general para llegar a la Comisión Interamericana? Agotar todos los recursos que da, en este caso, el Estado Nacional. 10 puntos y me gustó que lo dijeron unos cuantos. El requisito externa. Yo tengo que litigar primero aquí, en mi país, porque le tengo que permitir al Estado que resuelva. Ahí opera un principio que es subsidiariedad. Es decir, el derecho internacional es subsidiario, viene después del derecho interno. Viene cuando el derecho interno no lo ha hecho insuficiente. Entonces ahí me voy. Entonces, primero el Estado. Tengo que agotar la instancia nacional, que es suprema. Cuando tengo esa última palabra nacional, la última palabra a nivel constitucional, recién puedo pensar en ir a la Comisión Interamericana. Pero hay casos en los que no puedo agotar. Y la propia convención me lo dice, que no haya debido proceso en el país, que no se le haya permitido acceder o agotar, y que haya una demora injusta. El artículo 46. Por lo tanto, si se dan esas circunstancias, está claro que no puedo agotar nada, por lo tanto voy a pedir, salteando el agotamiento de los recursos internos. Y a ese artículo 46, pónganle un signo a la opinión consultiva 11, que me agrega 2 impedimentos más: la indigencia y el temor general. Es una muy linda opinión consultiva, muy fácil de entender y muy fácil de comprender a qué se está refiriendo, ¿no? A cómo me pueden pedir instancias. Claro, sí, por supuesto, Victoria. Eso piénsenlo como abogados. Nunca yo voy sin justificar. Eso márquenlo, argumento y justifico. Yo me voy directamente a la comisión y le digo, miren, acá yo no, invoco la opinión consultiva 11. Piensen que son mis abogados, ¿no? Invoco la opinión consultiva 11, Adelina Loiano. Invoco la comisión me dice, doctora, usted no es indigente. ¿Qué me viene a decir? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Argumentar. Bueno, yo no soy indigente, pero para llegar a la corte tengo que pagar una tasa de justicia de 1 millón de pesos, por lo tanto, en esta situación me asimilo a un indigente en la opinión. Pero tengo que argumentar. Nunca todos, nunca las cosas sirven si yo primero no argumento. A veces pensamos, y sobre todo en derechos humanos, y se los digo para ustedes para adelante, hay una convicción en los abogados que como se trata de derechos humanos no tengo que justificar nada. Mire, pobre persona, mire, hubo tal violación de derechos. Sí, pero no es el hecho de lo que pasó. Yo tengo que decir dónde está la violación. Tengo que siempre les insistimos mucho a ustedes en el tema de que aprendan a hablar
y que anímense a hablar, aunque hablen mal, porque para eso está en la facultad todavía. Porque yo tengo que argumentar. Yo no puedo decir, mire, piensen siempre en este ejemplo que les di. Cuando hablamos, yo podría invocar la opinión para ustedes, ¿cuál es? Sí, puedo. Ahora, si yo me presento y digo, miren, acá viene Adelina Loiano y voy a invocar a 11 el impedimento de indigencia. La pregunta de la comisión va a ser, ¿y dónde usted es un indigente? El Estado, que es contra el que voy, ¿no? Porque siempre va a decir, Loiano no es indigente. Tiene trabajo, cobra un sueldo, tiene auto, la indigencia. ¿Cómo me defiendo? Argumentando. Señores, yo tendré todo eso, pero no tengo para pagar a la corte para que me escuche. Por lo tanto, no soy un indigente literal. A mí no me cubre. ¿Me darías un pasito de agua, Patri? No, un poquito de soda sin hielo. Tengan ustedes en cuenta eso. Que la opinión consultiva, digamos, al llevar un caso, pero tengo que aprender a argumentar. Yo vi por ahí en el chat que alguien puso opinión consultiva 26, también tiene la 26. Sí, Bueno, ¿y de qué trata la 26? Y la 1. 1, ¿y qué más? Gracias. ¿Y qué otra? La 22, la 26 y la 1. Bueno, vamos por orden primero a la 1. La 1 nos lleva a un tema interesante. ¿Cuáles son los tratados porque han sido violados ante el sistema interamericano? ¿Cualquier tratado? Ahí estaba la duda. Siempre que vean una duda. Entonces, la pregunta es, yo a la Comisión Interamericana, ¿qué le puedo decir de qué cualquier tratado de derechos humanos? Les pregunto a ustedes. ¿Puedo llevar al sistema interamericano cualquier tratado de derechos humanos? Aunque no se lo acuerden, piensen. ¿Ah, sí? Solamente eran los que tenían jerarquía. ¿Alguno que contradiga? ¿Cualquier tratado de derechos humanos? Cualquiera que le interese al derecho humano. Solo los que tienen garantía, jerarquía constitucional, los 11. No, porque eso Porque derecho interno. Eso es porque nuestro es derecho regional. interno. Y estamos hablando, espera, Graciela, estamos hablando de derecho internacional. Así que los que tienen jerarquía argentinos. Yo ahora quiero ir a la comisión. Entonces mi pregunta es, ¿se ha violado X tratado? ¿Ese X de derechos humanos? Quiero opiniones, después hablo yo. Algunos dijeron sí, todos. Otros dijeron no, algunos. A ver, No, Cualquier derecho, cualquier tratado que le interese a los derechos humanos. o sea, no, puede pedir porque opinión espere, consultiva que sobre... Ah, perdone. cualquier tratado que le interese a los derechos humanos es un tratado de derechos humanos. Es decir, todos. No. Tratado no. Piensen un poquito, ¿cuáles? Por ahí alguien, no sé quién, dijo que protejan o garanticen los derechos humanos. Concernientes a la protección de los derechos humanos. Primera parte, Joana, hasta ahí vamos bien. Con derechos humanos o relativo, que tenga algo que ver con derechos humanos, pero me falta un requisito, porque ahí también entra cualquiera. Están bien, ¿eh? ¿Por quién? Y que el Estado haya reconocido a la Corte. No, no es La competencia. Estamos en la comisión. Ahí alguien dice, no, los de una persona humana, no hay tratados de una persona humana. Los derechos humanos.
Algunos son de muchos derechos, como el Pacto de Costa Rica, que habla de muchos, y otro, qué sé yo, es el Pacto de los Derechos del Niño. Solo de niños. No, Silvia, ya lo dije, derecho argentino. Y yo estoy hablando de la comunidad que es para todos los países. No. Empezamos bien recién con Joana, porque ella dijo tratados de derechos humanos. Pablo, eso es para el derecho interno. Olvídense del derecho argentino. Vuelen, tómense un avión, estamos en el aire. Estoy pisando Argentina. El derecho argentino no tiene nada que ver. La opinión consultiva se la estoy preguntando a la Corte. ¿Qué tratados le puedo llevar a ellos que digo, me han violado tal derecho? Empezamos bien. Tratados de derechos humanos o concernientes a derechos, un requisito más. ¿Qué cuál es? ¿No son los que son regionales, o sea, los que son de América? O sea, tratados, no del bloque Graciela, Albelo, vos lo dijiste, ¿verdad? Esa es la respuesta. Que esté vigente en América. Que esté vigente en América. No importa si lo ratificó Chile, Perú, no lo ratificó, si lo ratificaron todos, si lo ratificaron algunos. Lo que dice es que esté vigente en América, que el tratado haya anclado en América. Voy a dar un ejemplo. La OTAN, ¿cómo es? Tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Ucrania quiere entrar a la OTAN. Tratado. Se llama Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ese tratado es un tratado en la OEA, en los Estados americanos, en la región americana. Es el Tratado del Atlántico Norte, no tiene nada que ver con nosotros. Conclusión, ese tratado, claro, es concerniente a derechos humanos, o sea que pega. Yo no puedo traérselo acá, porque acá en América no tiene ningún... Voy a dar otro. Así como América tiene la Declaración Americana de Derechos Humanos, Europa tiene Europea de Derechos Humanos. Es de derechos humanos. Es concerniente a derechos humanos. ¿Puedo llevar la visión de un artículo de esa Convención Europea a la Comisión Interamericana? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque es para los europeos. Porque no tiene nada que ver para con los europeos. Nada que ver, Steffi, con nosotros. Aunque habla de lo mismo. Perdón, te escucho, decime. ¿Qué? Perdón, le decía que a la Corte solo le van a concernir lo que sea del Estado americano. Claro. Entonces la Convención Europea les importará a los franceses, a los italianos. Pero a nosotros, voy a dar otro ejemplo. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Dónde se aplica? En el continente... ¿Dónde la aplican? En África. Obvio, es para los africanos, pero es de derechos humanos. Africana de derechos humanos, para los africanos. Claro. Entonces, las opiniones consultivas solo pueden ser, Octavio, obvio, cada sistema regional, la palabra te lo dice, región, tiene su propio derecho. Entonces, las opiniones consultivas solo sobre tratados de derechos humanos que rijan en América. Punto y aparte. Cada convención de María Luján, exactamente. Entonces, la opinión consultiva nunca va a ser de un instrumento jurídico europeo o de un instrumento africano. Siempre va a ser de un tratado americano. Vayan ustedes por su cuenta, artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
artículo 25. Lo van a leer ustedes después cuando estudien, pero anótenlo que lo tienen que leer. Aquí están todos los tratados sobre los que le puedo preguntar a la Corte Interamericana. Ahí están todos. Y fuera de eso, nada. Dentro de eso, todo. Fuera de eso, nada. Artículo 5, reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alguien en el tintero, dije, ahora lo voy a contestar. Bueno, la opinión consultiva, una vez que se contesta, es como contestar una pregunta. Usted me contesta. Pero no es una sentencia, es una interpretación. Por lo tanto, un instrumento, un documento que sirve para que cuando el juez no entiende cómo tiene que resolver, aplique lo que dijo la Corte en esa opinión consultiva. Nunca la opinión consultiva se refiere al caso. ¿Cómo? ¿Cómo? No son obligatorias las opiniones consultivas, Vi. No, muy bien, Steffi, no son obligatorias, porque es una opinión sobre un caso. Son guías de interpretación. Esa es la verdadera función. Guía de interpretación, cuando hay una guía. Yo puedo tomar para otro lado, pero esperen. ¿Cómo? Y las sentencias, en Victoria, las sentencias, obviamente. Pero una opinión consultiva es una guía, es un camino. Claro, la que a Corte, miremos para dónde nos dice que vayamos. Ahora, ustedes pueden tomar otro camino, ¿o no? Yo que soy el juez, no me gusta para otro lado, pero no voy a llegar muy bien a destino. Porque la Corte Interamericana, cuando le llegue el caso, va a decir, señor juez, usted se fue para acá, que el camino era este. Entonces, aclaremos. Las opiniones consultivas son opiniones, nunca una opinión puede ser obligatoria. Son guías de interpretación, son caminos que la Corte Interamericana me abona, llegue mejor a una solución convencional. Por supuesto, las opiniones consultivas no son obligatorias, son una guía, pero la sentencia, ¿qué es lo que es obligatorio? Y la sentencia. Pero estamos en la Corte en dos funciones. Una son las opiniones consultivas, sí de seguimiento, y otras son las sentencias que son obligatorias y hay que cumplirlas. Punto. Sigo en la comisión. ¿Qué requisitos hay para llevar un caso a la comisión, aparte de agotar la instancia interna? ¿Qué requisito? ¿Quiénes pueden llevar un caso? ¿Una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental? Muy bien, Steffi, te veo muy afiladita. Cualquier persona, ni siquiera necesita un abogado, o entidad no gubernamental, porque voy a ir contra el gobierno, ¿cómo va a ser alguien del gobierno? Ahí Lucas nos pone, jurídicas no, ok, el artículo no habla de personas jurídicas, y la persona en el Pacto de Costa Rica es una persona sana. Pero esto daba dudas, y ahí aparece la opinión consultiva 22. ¿La tienen para el examen o no? ¿La tienen? Sí, ¿La 22? sí. Perfecto, La 22. María Sol. Bueno, en la 22, la Argentina le preguntó, fíjense, a la comisión le dijo, ¿qué hacemos con las personas jurídicas? Otra vez, ustedes leanla, van a ver las preguntas, son varias. Y luego, ¿qué es lo que contesta la Corte? Y la Corte va a contestar lo siguiente. Punto 1. Las personas jurídicas no son
humanas, por lo tanto no pueden ser víctimas de una violación de derecho humano. 2. Pero las personas jurídicas pueden denunciar la violación de un derecho. ¿Entiende la diferencia, no? La persona jurídica puede denunciar, mire, acá se le violó el derecho a fulanito. Eso sí lo puede hacer, pero no como víctima. Entonces, primera, víctima solo los seres humanos. 2, las personas jurídicas no pueden ser víctimas. 3, las comunidades indígenas se consideran personas, pueden litigar en el sistema interamericano como si fueran una sola persona y son una comunidad indígena. Los sindicatos son personas jurídicas, pero igual se les permite hacer denuncias ante la comisión. Esas son las 4 respuestas consultiva 22, que sirve mucho para ver quién va o quién no va. ¿Y contra quién voy? Profe. Contra el Estado. Exacto, contra el Estado, Nazareno. Y acá, atención, la violación no viene del Estado, la violación vino de un juez que dictó una sentencia arbitraria, vino de una autoridad política que tomó una decisión, viene de una autoridad de seguridad, del ejército, de la policía, que violó mi derecho. El Estado, muy bien, Lucas. No sé por qué no me ponen la imagen, ¿eh? La verdad es que me enoja mucho a mí eso, pero ya largué la toalla. Porque Lucas interviene para saber si es un robot o una persona. No sé por qué no ponen la camarita. Claro, porque por ahí es inteligencia artificial. Dale, Juan Luque, Nazareno, pon a la cámara. Graciela, Victoria, Claudia Borghi lo tiene, Nenita, ahí la tengo. Sí, yo no pongo la imagen por momento porque y se me corta a la mucho. derecha, que no sé quién sos. Se me corta mucho, pero bueno, por pero eso un la pongo poco. cada tanto. Gonzalo ahí lo está trabajando, ahí bueno, el que está trabajando, María Luján, la vamos a perdonar. Pero tengo 69 personas y 6 cámaras, así que la verdad que es función, pero ya largué la toalla con esto, porque nunca pude entender por qué, salvo el que tenga un problema, no nos vemos. Y además estoy con los datos, porque muy mal de internet. Bueno. Los sábados es terrible, todo el mundo se conecta. Yo entiendo que hay excepciones, pero sobre 69 no puedo tener 10 excepciones. Hay muchos que están de vagos nomás, que no me muestran. Así que es así. Muy bien lo que me pusieron. El denunciado siempre es el Estado global. Porque yo en penal busco al culpable del delito. El culpable del delito lo busco en el derecho interno. Pero no me importa quién fue por culpa del Estado. Por eso la persona tiene que estar actuando en función del Estado. Porque si no está, yo no puedo ir contra el Estado que no tuvo nada que ver con eso. Entonces, fíjense acá qué elemento importante nosotros tenemos que ver. Ahí me puedo decir, no, ¿por qué, Pablo? Esperen primero. Estefi, ahora, pero ¿por qué Pablo puso eso? Volve, Pablo, a tu pregunta. A ver. Lo veo cuando lo ponen y se me borra. Acá está. Sí. Esperen, que a ver, puedo abrirlo al costadito. Ahí está. Esperen, ¿eh? No estaba viendo el chat, yo veía. Se ocupen los que no pueden. Ah, porque Pablo me pone el caso Fontevecchia. ¿Y qué tiene que ver el caso Fontevecchia con esto? A ver, ¿por qué se te ocurrió hacer una relación? Después contesto Mevopal. El caso Fontevecchia no tiene nada que ver, es un caso de libertad de expresión. No la relación con esto, pero si la tiene me gustaría que nos la digas. Así compartimos todos. Estefi, Mevopal
es un informe de la comisión, que ustedes lo tienen que estudiar, que es donde la comisión le dice a Mebopal S.A., vieron que es una sociedad anónima, una persona jurídica. La comisión le dice, váyase usted acá, seres humanos. Por eso Mebopal es como el leading, donde la comisión abre los ojos y dice, algo tenemos que hacer con las personas jurídicas, ¿no? Así que bueno, a ver si hay otro Claro, yo le preguntaba, profe, no, porque me puso Fontevecchia, vendría a ser el Estado el que es demandado. Sí, claro, pero eso, Pablo, pasa en todos los casos. El Estado globalmente es el demandado. En Fontevecchia el tema era una sentencia de la Corte, o sea que si nos ponemos a pensar, la violación para Fontevecchia, no, viene del Estado argentino. Siempre el demandado, el denunciado, es un Estado. Y eso provoca muchas dificultades. Pero piensen ustedes que a veces el Estado ni se entera de la violación que se hizo en la Conchinchina, en Ushuaia o en La Quiaca. No el Estado responde. Esto es derecho internacional, esto no es derecho argentino. Bueno, ya tengo el tema dentro de la comisión. En la comisión tienen que estudiar, está en el libro, es un capítulo que lo escribí yo, no lo tienen que leer porque lo escribí yo, sino porque ahí tienen el procedimiento. Y termina con un informe. La comisión emite informes. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el según el pacto? ¿Cómo? ¿Cómo, profe, se cortó? Cuando termina uno lleva el asunto, la comisión llama testigos, los estados, termina en un informe. ¿Cuál es el contenido de ese informe? Sería como un... El relato de los hechos. Sí. ¿Cómo un qué? No, dale, siga, dale, siga. Nazareno. Iba a meter la pata. El relato. Y luego las recomendaciones o proposiciones. El informe, 2 puntos. Pongan, solo recomienda, flechita, solo propone. ¿Por qué? Porque la comisión no es un órgano íntegro. Pues, ¿quiénes integran la comisión? ¿Quiénes están en la comisión? Puede ser que también lo integren 7 jueces. Que no son jueces. Que no comisionados son. Comisionados. Y los elige la Asamblea General de la OEA, no son jueces. Por lo tanto, si no son jueces, las decisiones que toman no son obligatorias. Porque para que algo me obliguen con ¿quién? Un juez. Como no son obligatorias, son recomendaciones y proposiciones. O sea que la comisión, 2 puntos, y propone. Por lo tanto, los informes no son obligatorios, son una directiva, una sugerencia al Estado. Después de haber escuchado todo el asunto, la comisión dice, bueno, sí, acá el Estado ha violado la libertad de expresión, por lo tanto tiene que permitirle expresarse, o tiene que derogar esta ley, o no tiene que aplicarle, o lo tiene que dejar libre, puede decir cualquier cosa. Una recomendación, eso grábenlo y pónganle un recuadro, un resaltador. Recomendación no obligatoria. En la Argentina, la Corte Argentina en el año 2013 se llama Carranza-Latrubese. Carranza-Latrubese, con doble S. A ver si en el chat. Carranza Latrubese. Tienen. Carranza Latrubese, bueno, con mayúscula, ¿no? Y ahí la Corte nuestra dice de la comisión, para nosotros los argentinos son obligatorios. Entonces ahora tienen 2 opciones. Para el pacto, para el papel, para la Convención Interamericana,
Los informes son recomendaciones. Pero para nosotros, los jueces, los abogados, los funcionarios argentinos, los informes de la comisión son tan obligatorios como si fueran sentencias. ¿Queda claro eso? Y se termina. Ahora llega el momento de ver qué hago. Si el caso va a la corte o se queda en un informe. La comisión es la que toma. Muy bien, Tiago. Hechos, la prueba ofrecida y las proposiciones y recomendaciones. Llega el momento donde al Estado se le dijo, haga esto, hágale otro, llega ese punto. No cumplió. ¿Qué hace la comisión? Lo eleva a la corte. La comisión, si eleva el caso a la corte, hago por eso el gesto que ustedes me están viendo, lo llevo a la corte, o me lo quedo acá. Me lo quedo. Esa de... No, nada, no, Graciela, nada, se acabó. La comisión dio su informe, artículo 51. No hay más informes. El artículo 51 es el último informe. Ahora la comisión a piacere, no hay ningún indicativo, no hay una regla, no hay un nada. Pone la pila adelante y dice, este lo llevo a la corte, este queda acá. Si es correcto lo que dice Lucas, que los que se quedan acá les hace un seguimiento. Ahí está Nazareno con su hijito también. Hijos el sábado está estudiando abogacía. Entonces, ya estaba la nena de Steffi, ahora está el... No. Bueno, les decía, si el caso no va a la corte, la comisión no se olvida. Hace, Lucas, lo que decís. Hace un seguimiento, llama al Estado, pero esa función de seguimiento no lo obliga a hacer otros informes. Ya terminó con el informe definitivo, que se publica, el definitivo. Ahora, hay algunos que dicen, no, esto amerita llevarlo a la... Ese momento de decisión de la comisión es la fortaleza de la comisión. Primero, porque si a la comisión no se le ocurre el caso a la corte, no va a ir nunca más. Segundo, porque la corte solo recibe lo que le manda la comisión, no puede elegir. Por lo tanto, si uno tenemos que casi siempre van los mismos casos, y nos preguntamos, pero ¿por qué no hay un caso de tal tema? ¿Por qué no hay un caso de tal otro? ¿Y saben por qué manda la comisión? Ustedes vieron cuando entramos a la corte, a hoy hay 515 casos. 500, la última sentencia es la 515. ¿Y en la comisión cuántos casos hay? Miles. Por año, 7.000 casos a la comisión. Entonces, como ustedes ven, el gran trabajo en materia de derechos humanos está en la comisión. Y la Corte tiene muy poco, pero muy valioso, muy importante. Son los que nos marcan el camino de por dónde hay que regular el cumplimiento, la normativa en materia de derechos humanos. Entonces, la comisión tiene la sartén por el mango, diríamos, porque es la que decide que no manda. Y ahí se terminó la comisión. Y ahora paso a la corte. Ahora ya tengo 7 jueces. Estos juristas son personas conocedores del derecho y van a formar un tribunal de justicia. Si entran a la página, que siempre se los recomiendo, van a ver que incluso en las audiencias están con toga, con la toga negra, con la bufanda roja. 7 jueces. ¿Y qué funciones tiene la Corte? Yo me recibí a fin de año, dice Silvia, di hace un par de años con su cate, mirando sus videos. Uno que me ama. Silvia ama escucharme. Gracias, Silvia. No amo escucharla. Así que bueno, gracias, Silvia. Siempre es bueno repasar, siempre. Bueno, es que eso vuelvo. Escuchar. La Corte tiene 4 funciones. Hagan su cuadrito. La primera, ¿cuál será? La más importante.
La función Claro, Tiago. Pero nos quedamos, espera, Steffi, nos quedamos con Tiago, dictar sentencias. Esa es la función de cualquier tribunal de justicia. Ahí tengo las 515 para leer. Primero la Corte no tenía que ver si era admisible. Después lo vemos, todavía no sé. Yo digo cuáles son las 4 funciones: dictar sentencia. La segunda función que tiene la vimos recién, dictar opiniones consultivas. La tercera función son las medidas provisionales. Vendrían a ser como las cautelares, ¿no? En el interno. Muy bien, Tiago. Son medidas cautelares. No es un juicio, no. No es una opinión consigo. Pero resulta que hay una situación urgente, donde si no se atiende el caso ahora, cuando se dice daño irreparable, grábense esa palabra, el daño irreparable. Y si el daño es, ¿ya qué me queda? Ir a la corte, a la comisión, ¿para qué? Ahí salen las medidas provisionales, que son medidas cautelares. Medidas urgentes. Aquí y ahora. La corte tiene que hacer algo porque hay amenaza de muerte para los testigos, o hay amenaza para la víctima, o se va a derruir justo el lugar donde se cometieron las violaciones y lo necesitamos como prueba, o no van a presentarse en una elección que es mañana. Si lo dejo pasar, se consolidó el daño. Entonces piensen siempre en irreparable y urgencia. No es una sentencia, solo es una tutela urgente, una medida urgente. Como yo les dije, creo que no haber dicho, perdón, así como a la comisión solo podemos ir las personas, no. A la corte solo se llega la comisión y los estados. Hoy y para siempre, de que ustedes puedan, ante una amenaza de vida, que yo pueda ir a la corte. No puedo, porque la corte a mí me tiene cerrada la puerta. ¿A quién le tengo que pedir que vaya y le avise? ¿A quién se les ocurre? ¿A? La comisión. Muy bien, 10 puntos. A la comisión. A la comisión sí puedo llegar, cualquier persona. Entonces, así como puedo llevar una denuncia de violación, yo puedo llevar también una denuncia de un riesgo. Tengo una amenaza de defensor oficial, estoy defendiendo el caso X y tengo una amenaza de muerte para mí y para mi familia. Pero a la corte no puedo dar la comisión. Apagarme me voy a la comisión. Y la comisión es la que va y le avisa a la corte, tac, tac, tac. Acá tenemos esta persona que tiene un riesgo, y ahí la corte me dará la medida provisional. Silvia Machiuna pone función activa. Lucas dice medidas precautorias. Sí, es el otro nombre que les podemos dar. En el pacto se llaman medidas provisionales. Buena denominación, les voy a decir, pero es lo que hay. Medidas provisionales. Ya tengo la tercera función de la Corte. Y la cuarta, el seguimiento de las sentencias que no se cumplen. Se llama supervisión de cumplimiento de sentencia. Y la supervisión de cumplimiento de sentencia implica que cuando el Estado no cumple, la Corte lo llama. Acá yo le dije que hiciera tal cosa, usted no lo hizo. Le dije tal otra, está así. En general los estados hay cosas que cumplen y cosas que no cumplen. Entonces la Corte lo sigue testeando, por así decirlo, sigue controlando para ver si se cumple de alguna manera cuando se cumple el expediente. En general, les voy a decir que los estados no cumplen prácticamente nada, porque las reparaciones son, un minuto, metémelo al perro acá, Patri. Un segundito. Entonces, como les decía, las reparaciones
ahora vamos a ver con ustedes, porque quiero ver si estudiaron reparaciones, es lo que la Corte condena al Estado. El procedimiento ante la comisión lo tienen que estudiar, porque lo tomamos, está en el libro y está en el pacto. El procedimiento ante la no lo vamos a tomar, pero sí vamos a tomar cómo está integrada la Corte, cómo se forma, qué funciones tiene, etcétera. Teo, vení para acá. Vení. Sentate acá. Ustedes están con los hijos, yo estoy con el perro. Así que me tienen que... No quiero que se me... Sentate acá. Vamos, acostate. Acostate acá. Vamos. Muy bien. Bueno, ya. La Corte, después de todo un procedimiento, aquí también otra vez hay testigos, pruebas. Se dan cuenta que también hubo en la comisión. Obliga a la Corte, ¿eh? La Corte tiene su propia autonomía. Si quiere tomar el caso, lo toma, y si no, no. Ahí Nazareno algo había dicho. Dice, se hace una... Por supuesto, la Corte, la comisión le remite el caso y la Corte dice, a mí este caso no va. Pero lo que sí les quiero decir es sentencia. Y entonces ahí pone reparaciones. Primero, artículo 63 del pacto. El Estado tiene que cumplir la sentencia, tiene obligación de cumplir. Si alguien tiene el pacto ahí, ¿por qué no me ayuda a ver cuál? Me suena 63 o 65. No me acuerdo. El Estado debe cumplir, dice la sentencia, en el caso en el que ha sido parte. O sea que ese Estado tiene que cumplir. Pero toda la argumentación que hizo la Corte es obligatoria para todos los otros Estados. Por lo tanto, si a un Estado le dice modifique su código penal, el único Estado que tiene que modificar el código penal es ese, el condenado. Pero todos los otros Estados dicen, cuidado, acá la Corte Interamericana no puede estar en el Código Penal, nosotros también tendríamos que modificar el Código Penal. Y las sentencias son de tres tipos. Primero, restablecer el derecho. Es decir, si el derecho puedo restablecerlo, ¿no? Si me hago orden de devolver. Un derecho político, un derecho de propiedad, el derecho a la nacionalidad, el derecho al nombre, el derecho a la familia. Eso es restablecer el derecho. Ahí, Estefi, algo me pusiste que no entendí bien. ¿Qué era? Profe, no, me había quedado lo de la comisión, que igual lo dejé para revisar, que qué pasaba cuando una comisión le daba al Estado como una opinión. Usted había dicho que era como obligatoria para los jueces. En la Argentina, sí. A partir del caso Carranza-Latrubés, pero en nosotros países no es obligatoria. Solo Argentina. Nosotros, en la Argentina, dijo Carranza-Latrubés, lo dijo la Corte en el caso Carranza-Latrubés. Pero vos cruzás, te vas a Uruguay, ahí no es obligatorio. Te vas a Bolivia, no es obligatorio. Paraguay no es obligatorio. Volvés a la Argentina, acá es obligatorio. ¿Se entiende? Era esa duda. Bueno, vamos a la sentencia. Primera, restituir el derecho. El derecho tiene que volver. Me lo quitaron, lo quiero de vuelta. Pero no siempre se puede. Porque puede haber sido una desaparición, puede haber sido una tortura. Entonces ahí vienen las reparaciones sustitutivas. Reparación sustitutiva, la palabra lo dice, sustituye del daño material. El trabajo que perdí, que me paguen, la chance que me la reparen, eso es el daño material. Y luego está el daño inmaterial, que es el daño moral, el sufrimiento, el temor, la humillación, la pena. Eso se llama todo daño inmaterial, también tiene un valor. Ese valor es en dinero, por lo tanto, ya estoy pensando en indemnización. Pero quiero aclararles que la Corte solo indemniza si quiere, porque si ustedes buscan el artículo, dice, en su caso, establecer una indemnización. Por lo tanto, es capaz que gano el juicio y no tengo una, pero la Corte me reconoció
que habían violado un derecho mío. Y hay reparaciones que tienen que ver con modificar el derecho interno. Ahí hablan del derecho a la verdad, ahí está. El derecho a la verdad es un derecho, no es plata, ¿eh? Es el derecho con la víctima. En el caso de desapariciones es fundamental el derecho a la verdad. Muy bien, Silvia, derecho a la verdad. Material, pero un valor material es, hay un caso que se llama Álvarez, algo así, donde le incautaron una fábrica, después cuando se la devuelven en una porquería que no servía para nada, ahí hay un daño material que el Estado tiene que reparar. Pero hay sentencias que dicen que hay que reformar el derecho interno. Vaya si es complejo. Porque la sentencia podrá decir reforme el derecho. ¿Dónde lo voy a reformar? En el derecho interno, con la constitución del país, con los legisladores del país, es capaz que no la quieren reformar. Esa sentencia se cumplirá si a los poderes políticos del Estado lo quieren hacer. Algunas sentencias han dicho que hay que reformar la Constitución. Ustedes tienen libertad de expresión también, ¿no? ¿Qué caso vieron ahí? El En Fontevecchia libertad de habían expresión, dicho. ¿qué caso? ¿Cómo, Tiago? El Fontevecchia habían dicho. ¿Cómo? Fontevecchia no es al que me refiero, está bien, es un caso de libertad de expresión, pero el caso, ¿no vieron el caso de la última tentación de Cristo? No. O sea que no lo van a tener entonces en el examen. Profe, Pero bueno, nosotros yo les cuento. no vimos los fallos en las clases, vimos los que tenemos ¿No vieron, ahora en el no programa. vieron fallos? ¿No vieron? No. Pero perdón, ¿ustedes es verdad o no? ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Esto ¿Cómo? es el primer parcial? Sí. ¿Esto es el primer? Sí. Bueno, todavía no lo vieron, tranquilos, lo van a ver. Pero en ese caso, la última tentación claro, ahí está, unidades 1, 2 y 3, tranquilos, lo van a ver. Pero acuérdense, la última tentación de Cristo, una película que se prohibió en Chile. La Corte le dijo a Chile que tenía que reformar la Constitución. No solo una ley, la Constitución. Constitución. Así que fíjense ustedes, la Constitución, increíble. Acá me pregunta Joel que se le fue cómo es el presente. El presente está en el chat. Yo ahora cuando termina paso presente. Así que todos pónganme ahí. Buen día, buen día, buen día. Así tengo los nombres de ustedes. Profe. Nada más que eso. ¿Qué? Consulta, si yo en mi derecho interno tengo una norma que viene a ser inconstitucional, ¿sí? Porque está violando la Convención Americana de Derechos Humanos, más allá de que obviamente entonces es convencional, no inconstitucional. Primera corrección. Si la norma de tu derecho está en contra de la convención, es inconvencional. Listo. Una norma inconstitucional está en contra de la Constitución. La Constitución. Y una norma anticonvencional en forma. Vamos. Adelante. ¿Queda derogada la norma en el derecho interno? Esa. No, más. Ni por el control de constitucionalidad, ni por el control de convencionalidad una norma queda derogada. Pero es muy probable que la Corte Interamericana le diga al país, usted tiene que derogarla. Claro, porque usted lo tiene que hacer. Dice que la Convención dice pero no que debe ajustar... lo tiene que hacer el Estado. Que debe ajustar, ¿Cómo? La Convención dice que debe ajustar su ordenamiento interno a lo que dice la Convención. Entonces a mí se me ocurrió, así pensando, de que puede quedar... Pero si no lo hace, Steffi, no lo hace y no lo hace. La Corte Interamericana no es interno, ni tampoco lo puede hacer un juez interno. Lo único que le está diciendo el sistema es no la aplique, pero sigue vigente. Nosotros no tenemos posibilidad, ni en el derecho constitucional, ni en el derecho convencional, de derogar nada. O sea que mañana vamos a aplicar. ¿Se entiende?
Sí, profe, buenísimo. Era una duda La que me norma sigue viva. La norma sigue viva. Solo Muere, se no se inaplica deroga, para el solamente. caso. Ok, perfecto. Listo. Se inaplica para el caso. Gracias. Pero te dice, Estado, esto usted lo tiene que derogar. Si el efecto es para todos, porque la norma ya no está, pero lo tiene que hacer el Estado. Por lo tanto, cuando la Corte dice derogue una norma o modifique la Constitución, esas sentencias se cumplen con mucha dificultad. No, Tiago, una norma de mayor jerarquía contra una de menor, eso es derecho civil. En el derecho internacional ese principio no existe. Olvídate. Si hay una norma de mayor jerarquía y una de menor jerarquía, y la de menor jerarquía favorece más a la de menor jerarquía. Así que olvídate de ese concepto en el derecho público. Ese es un concepto para el derecho civil. En derecho internacional eso no juega. Es capaz que una norma más abajo pasa por encima porque protege pro. Bueno, vuelvo. Entonces, tenemos ya sentencias que mandan restablecer el derecho. Sentencias de daño material y de daño inmaterial. Sentencias reparatorias que implican reformar el código, el derecho interno. Y luego tengo simbólicas. Las simbólicas. Y las simbólicas, la palabra lo dice. La sentencia dice aumento a esta víctima de violación de derechos humanos. Disculpa pública. No es, Exactamente, sí. el homenaje es un homenaje. Tenés que hacer un mural, una estatua, lo que sea. Otra es la disculpa pública. Es simbólica, la disculpa pública. El deber de no repetición. Deber, porque yo tiene el deber de que esto no vuelva a pasar. El deber de no repetición. ¿Estamos? Y la Corte incluso dice que hay que construir un barrio, que hay que hacer un hospital, que hay que hacer ¿cómo se llama? Donde se anotan los nacimientos, un registro civil para anotar los nacimientos, los matrimonios. Es decir, que se haga un protocolo de protección de la violencia contra la mujer, que los jueces vayan a estudiar la familia, caso Fornerón, que las fuerzas de seguridad, militares, policías, hagan cursos de derechos humanos, caso. O sea, que miren la cantidad de cosas que la Corte le puede decir al Estado. Hay sentencias, les comento, que tienen 15 mandas. No mandar. 15 mandas. Por lo tanto, son sentencias que casi no se terminan de cumplir nunca, porque hay cosas y otras que es dificultoso o el Estado no las quiere cumplir. Sabrina pregunta, ¿los principios de interdependencia, universalidad, son tratados o se toman siempre en cuenta? No son para la aprobación de los tratados. La primera parte es no. Son para interpretados y se toman siempre en cuenta. Interdependencia, universalidad, progresividad y promine. Son para resolver, si tengo una norma inferior, otra superior, que este bollo, ¿cómo hago? Tengo que aprobar eso. Pero, cuidado, no aprobación del tratado. La aprobación del tratado es un acto meramente político. Hace 2 días, cuando se armó todo este balurdo, adoptaron el sueldo, antes de ayer, creo que el mismo día aprobaron 12 tratados. No he tenido tiempo de ver cuáles son, pero a ver qué se aprobó. No tiene nada que ver, no se mira eso. Bueno, hecha la sentencia, ahora hay que cumplir. Y si el Estado no la cumple, ¿puede hacer algo la Corte Interamericana? Profe, puede ser que Solamente seguimiento.
solamente Para 2 años eso que puede les ser dije, que hace. supervisión. No hay ni 2 años, ni 1 año, ni nada. Supervisión de cumplimiento es a piacere de la Corte. La llaman al Estado y decirle hace 6 meses que usted no hace nada, o puede llamarlo y decirle, bueno, hace 2 años que está cumpliendo, no hay un plazo. Olvídense, la supervisión de cumplimiento no tiene plazo, es lo que se le ocurra hacer a la Corte. El dinero lo puedo ejecutar en el Estado, ante los jueces del Estado condenado. Ahí sí, la ejecutar en el Estado condenado. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta que si los jueces no son independientes e imparciales, nunca me van a pagar. ¿No? Eso es fundamental. ¿Sí? Sí. No, lo único que podés hacer es ejecutar la parte económica. La parte económica sí tenés, porque vas a los jueces argentinos, a los jueces federales y ejecutás. Como si el Estado te lo debe. Pero todo lo demás, no. Sí, dentro del Estado traes las... Pero no es otro proceso, es la sentencia de la Corte Interamericana, la traes y la ejecutás. No tenés que hacer un juicio entero. Solamente ejecutar una sentencia es una parte muy mínima de lo que hay que hacer en un proceso. Es cuando ya se terminó. Pero todo lo otro son obligaciones de vos. No te afectan específicamente a vos. Y sobre esas no tenés más nada que hacer. Habrá que ver si el Estado cumple o no cumple. ¿Por qué? Porque esto es derecho internacional. No se olviden nunca. Y en el derecho internacional, ninguno tiene la facultad de intervenir en un Estado. Ese es el principio de no intervención, que es la clave del derecho internacional. No hay posibilidades de que la Corte haga cumplir todo lo demás. Pero la parte económica sí va en el derecho interno. Y se nos terminó el procedimiento entre la Corte y la Comisión. Bueno, preguntas. Vamos con preguntas, así vamos. Le hago una consulta. Claro, se resuelve, dice Lucas, esperen. Se resuelve el caso del individuo, pero para que no se vuelva a repetir, se lo sanciona al Estado. Claro, hay sanción para rescatar el daño del individuo, pero al Estado le marcan la cancha. Yo les diría que si quieren hablar, yo les voy dando la palabra a cada uno, porque profe, son mucha gente. Sí. Tengo una pero, duda. profe, no veo manito. Nazareno, adelante. Acá. Tenía una duda. ¿Un Estado podía denunciar a otro Estado por la violación de derechos humanos? Muy bien, Nazareno, sí. Tiene que hacer lo mismo, no puede ir a la Corte directo, tiene que ser en la Comisión. Un Estado, por violación de derechos de las personas, no del Estado, de las personas. Y tramita igual que si fuera una persona individual. Mandar el caso a la Corte y el esperen, y podría mandar el caso a la Corte que fuera un Estado sobre otro. Pero nunca sucedió, Nazareno, nunca pasó. Solo está en el pacto, pero no hay ningún caso. Y Victoria puso algo importante que yo lo iba a mencionar. Parte de Estado miembro. ¿Qué es un Estado miembro? Es un Estado que está adherido a los tratados, o algunos de los tratados. No sé, sí, pero no sé cuál. ¿Qué es un Estado miembro? Estado miembro y Estado parte es esto otro.
¿Qué es un Estado miembro? Los Estados miembros son todos los estados que pertenecen a y tienen el derecho ¿Que pertenece dónde, Silvia? a la ¿Que convención. pertenece dónde? ¿A dónde? A la convención. No. Pertenece a la OEA. Exacto. Estado miembro de la OEA. Los 35 países de América son miembros de la OEA. Y a su vez pueden Por ser... favor, porque esto es, escriban. Miembro, 2 puntos, flecha. Integra la OEA. Todos. Estado parte. Es el que firmó un X tratado. Son los que tienen... Si yo quiero saber que el Estado es parte de la Convención de los Derechos del Niño, tengo que ver si firmó la Convención de los Derechos. Si yo quiero saber que si es un Estado parte de la Convención de Violencia contra la Mujer, tengo que ver si firmó la Convención. Si no la firmó, no es un Estado parte. Y les aclaro, en América, todos los 35 son OEA, pero solo 28 son parte del Pacto de Costa Rica. Ahí Nazareno escribió correctamente, si miran el chat, Estado miembro es el que integra la OEA y Estado parte es un tratado. Por lo tanto, para aplicarle un tratado, yo primero tengo que mirar si lo ratifico. Se puede ser miembro, pero no por eso parte, Lucas, claro. De la OEA no me escapo, soy americano, pero para ser parte tengo que ir a ver si se firmó. Para ser Estado parte, sí o sí tiene que ser Estado miembro. Joana, para ser Estado No, parte, se puede ¿qué? ser Estado miembro sin ser Estado parte, ¿eh? Claro, exacto. Pero para ser Estado parte, sí o sí Exactamente. tiene que ser Estado miembro. No. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero para ser Estado parte tengo que ser Estado miembro. Sí. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, Correcto. en algunas convenciones es miembro y no es parte, por ejemplo. Claro. Es miembro de Pensé que Estados Estados Unidos Unidos, era el pero único no es parte que del era Pacto de Estado Costa miembro y no parte. Rica. Claro, Estados Unidos es miembro de la OEA, pero no es Estado de Costa Rica. Bueno, preguntas. Quedó aclarado que los principios los tienen que saber. Quedó aclarado que el 75-22 lo tienen que saber de memoria, de memoria. No nos empiecen con que le decimos cuáles son los tratados con jerarquía, y empiezan. La Declaración Americana, la Declaración Universal y el Pacto de Costa Rica, no me acuerdo mal, más. Tienen que acordárselos todos. Son 11 en el artículo por afuera. Los repasamos. 2 declaraciones. La Universal y la Americana. 3 tratados generales, que son los que hablan de muchos derechos. El Pacto de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3 sobre discriminación. Discriminación contra la mujer y genocidio. Convención contra la tortura y convención. Ahí tienen los que están en 75-22. ¿Cuáles vinieron después? Desaparición forzada de personas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, discapacidad y personas de edad avanzada. Hay clases el martes, tenemos el miércoles. Y ¿por qué tienen examen el miércoles? Martes. Martes, el 24 tenemos examen. Miren, pero, Claro. 24 es miércoles. 23, ¿no? Y el miércoles, ¿y por qué miércoles? Porque ustedes tienen clase los miércoles. Sí. No, los martes. No, lunes y miércoles. Lunes y Examen el miércoles. miércoles.
Nosotros tenemos el examen. Ahí está, lunes y miércoles, perfecto. ¿Y por qué me ponen si el martes hay clase? Los que tengan que ir. No Porque es sé. la marcha universitaria. Bueno, ahí yo no sé. Mi consejo es que las clases nunca se deben suspender, así que a mí no me pregunten. Yo digo que sí hay clase, pero hay que ver lo que diga la universidad. Sí. Claro, me da las enteras, por eso son los del martes, que es mi curso, cuando vi martes, y ahí no les puedo contestar, porque la verdad, yo no sé si la facultad quería haber clases, así que eso lo tienen que averiguar en la facultad. Porque la Profesora, jornada, nosotros en otras universidades, claro, ahí me dice es de Lomas. Los de Lomas tienen que averiguar el lunes a ver qué va a pasar el martes, no sé decirles yo. No sé, no me atrevo a decirlo. Bueno, profesora, yo le ¿qué quería otra pregunta? ¿Qué otra duda? le quería consultar si el informe Berdinsky lo va a tomar y Velázquez Rodríguez Manfredo versus Honduras. Claro, sí, sí. Ah, bueno. Velázquez, el caso Berbisky es de la Comisión Interamericana. Es un arreglo entre Berbisky y el Estado argentino. Y como consecuencia de ese arreglo se derogó un artículo del Código Penal. El caso Velázquez Rodríguez, creo que va para todos, es la primera sentencia que dictó la Corte Interamericana. Les va a gustar mucho, que hay los hechos, es un caso de una desaparición, es bien interesante porque es una desaparición a la vista de todo el mundo. En el estacionamiento de la universidad, todo el mundo. Pero nunca se sabe quién lo secuestró y nunca más aparece. Entonces, toda la argumentación de la Corte es el Estado. ¿Y por qué lo condenan si no saben si fue el Estado el que lo secuestró? ¿Qué les parece a ustedes? Porque es el responsable. Obvio, porque una persona no puede desaparecer y el Estado decir yo que sé dónde está. El Estado. Por lo tanto, la Corte condena al Estado de Honduras por no haber respondido a qué pasó con Velázquez. En ese caso lo tienen que ver. Ahí tengo a Martín y Cecilia, que es de los martes también, del curso nuestro, ¿verdad? Claro, se los pusieron como paso, me parece muy bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, otra duda, otra etcétera. Yo le escribí una pregunta ahí, profesora. A verla. ¿Y dónde estás? Tiago, Sí, ¿los miembros simplemente por la declaración o se hace a partir de un depósito como si fuese un tratado? No, los miembros a partir de la declaración. Cuando se le reconoce la característica de que es un Estado, automáticamente pasa a ser Estado miembro. Tiago, buena pregunta. Profe, gracias. Sí, sí. una pregunta. Una vez que un Estado ratifica un tratado, ¿sí? ¿Entra en vigor a partir de que lo firma el Congreso en el derecho interno? No. Entra en vigor cuando el propio tratado lo dice. Claro. Todos los tratados dicen, este tratado entrará en vigor cuando lo hayan firmado todos o 5 o 4, no importa. Entonces, primero hay que ir al tratado a ver cuántos lo firmaron, porque hay tratados que lo firmaron 3, 4, todavía no entra en vigor. Eso lo dice el propio tratado. El tratado dice, cuando lo firmen tantos, entra en vigencia. Pero en el derecho interno la cosa es diferente. Cuando el Congreso lo firma, hablo del derecho argentino, cada país tiene su modelo. Cuando eso lo aprueba, no está vigente hasta que el presidente no lo ratifica. Y ratificar, Tiago recién, es llevar un papelito donde dice yo ratifico ¿a dónde? A la sede de la OEA. La sede
del pacto del que se trate. Cuando deposita ese documento, así se llama, el depósito de la ratificación, hay vigencia. O sea que en el derecho interno tengo que esperar a que tenga vigencia en el derecho internacional y además a notificar que lo he firmado y que a partir de ahora está vigente. Lucas pone en vigencia a nivel internacional, nosotros somos, lo tomamos, y no se entiende, Lucas, lo que quisiste escribir, perdóname. Y Godetti dice, una pregunta con respecto a los tratados, ya que en el cronograma nos dice tipos de tratados, claro, porque hay varios tipos de tratados. Los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos tienen dos categorías, los que son solo de derechos humanos, jerarquía constitucional, y los tratados de integración, que me integran un país con otro, cediendo Sur. O sea que tenemos 4 tipos de tratados. Los simples tratados, los tratados de derechos humanos con jerarquía, los derechos humanos con jerarquía y los de integración. Acá me aclaró Lucas que en internacional nosotros a nivel interno solo lo ratificamos. Correcto, ahora sí, Lucas, se entendió. Se entendió. Bueno, ya estamos casi en 2 horas, ¿eh? Así que aprovechemos la liquidación de temas. Godetti, adelante. Si me podría repetir los tipos de tratados, por favor. Tratados de cualquier tema. Tratados de derechos humanos. Tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Tratados de integración. Tanto los de integración como los que tienen jerarquía necesitan 2/3 de todos los miembros de Cámara para ser aprobados. Porque es muy grosso a un tratado ponerlo al lado, sentarlo al lado de la Constitución, no es cualquier cosa. Entonces, lo que se llama una mayoría agravada, agravadísima. 2/3 de los miembros de cada Cámara. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, creo que más o menos estamos todos en tema, ¿no? Silvia, ¿querías hacer otra pregunta? Sí, ahí le escribí yo varias veces. Cuando el juez interno realiza el control de convencionalidad, ¿cuál es el efecto que provoca esa decisión? Cuando el juez interno... Decímelo de vuelta, no te escuché. ¿Cómo? Lo que pasa es que voy en ruta. Cuando el juez interno realiza el control de convencionalidad, ¿cuál es el efecto que provoca esa decisión? Buena pregunta. Igual convencionalidad, no se aplica la norma en ese caso concreto. Coincide. El control de constitucionalidad había preguntado si la norma se derogaba. No, no se deroga, no se aplica ahí, pero no se deroga. O sea que la norma anticonvencional no puede aplicarse en ningún otro caso ahí. No, sí, se aplica en todos los otros casos, es al revés. Es Silvia. interpartes. No se aplica en ese caso, en todos los otros casos, salvo que el juez tome el precedente y diga, yo voy a hacer lo mismo que allá, acá no la aplico. Pero en principio la norma es aplicar siempre. Y la otra consulta es, bueno, según la opinión consultiva 1190 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen supuestos de las excepciones a los requisitos de admisibilidad. Que ahí teníamos varias opciones. Claro, sí. Sí, agrega, pero lo dije eso, agrega 2 excepciones más. Que no haya debido proceso, que no se le haya permitido agotar, temor generalizado e indigencia. Son las 5 excepciones. Perfecto, gracias. Ojalá, Victoria, ojalá. Esperamos que les vaya a todos muy bien el examen. Tiago, a ver. ¿Cómo, Victoria?
Tiago levantó la mano y dijo que quería preguntar algo. No sé si fue Tiago o quién. Sí, sí, fui yo, doctora. Me pareció que fuiste vos. Yo Dale. tengo una pregunta con respecto a la presunta víctima, porque Sí. ¿cómo sería el, si ahora se considera parte dentro del proceso, más que nada? Pues lo fui leyendo en el libro y es como medio confuso porque es como que actúa la comisión, pero no sé si la comisión es la parte o si es parte de la presunta víctima representada por la comisión. O Muy sea, ¿se bien, me entiende a lo que encanta esa voy? pregunta. Excelente pregunta, excelente pregunta. Escuchen bien, por ahí con esta podemos cerrar. Cuando vamos a la corte, como en todos los juicios, hay dos partes, ¿no? La presunta víctima y ¿quién? El Estado. Las dos partes que están discutiendo. Pero no está planteado así. En el pacto dice que cuando va a la corte el caso, está el Estado y la comisión representando a la víctima. ¿Me siguen en eso? La comisión emite su informe, decide pasar el caso a la corte y ahí va y se planta. Yo represento a la víctima. No está bueno, porque la víctima es otra cosa que la comisión. Entonces esto se corrigió en el reglamento del año 2. Y actualmente la cosa es así. La comisión decide llevar el caso a la corte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Sí. recibe el informe de la comisión, que le dice lo que pasó, pero además invita a la víctima a que tome protagonismo. Entonces ya tengo, yo soy la corte, mírenme a mí, yo recibo a la que me trae el informe, tome, pero recibo también a la víctima, que me trae un escrito que se llama ESAP, de solicitudes, argumentos y pruebas, ESAP, que es como la demanda. Y me falta una parte, ¿cuál es? El Yo soy Estado. la corte. Claro, Tiago, me falta el Estado. Entonces, en el proceso en la corte, yo tengo tres partes. El Estado, al que digo que fue el que violó. La comisión, que es la que me trajo el informe de todo lo que pasó. Víctima, a la cual el reglamento le dio ese lugar para que esté en el proceso. Para que ustedes lo imaginen, antes de la corte, los 7, y enfrente 2 escritorios, el Estado y la comisión. Y ahora está la corte y 3, el Estado, la comisión y la víctima. ¿Se entiende, Tiago? Y cada uno hace su defensa. La comisión, digamos, como que sería el abogado defensor, por así decirlo. No, no, para nada. La comisión es el Ministerio Público, representa a la organización internacional, representa los intereses del organismo internacional. No de víctima, ya está ahí y tiene sus abogados, te aclaro, sus propios abogados. No, la comisión ya no tiene ningún rol en la corte. Bueno, ¿les parece que cortamos acá? Creo que con lo que tienen, y los vi bastante afiladitos a muchos, creo que, y esperamos y deseamos que les vaya muy bien. Bueno, Muchas gracias, buena profe. tarde del sábado. Yo me quedo, copio la pila de nombres de ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buena clase. Chao, profe.